delay. Bueno, muy buenas tardes a todos. Desde la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, les damos la más cálida de las bienvenidas a esta conversación, a este diálogo con tres personas representativas del arte contemporáneo, pero también tres amigos, gente de ruta, gente que viene trabajando activamente en la reflexión crítica, en la producción, en las curadurías, para poder pensar de algún modo qué significa Bienal Sur, y en esta ocasión de una manera singular porque golpea las puertas de Bienal Sur de la Facultad de Humanidades y Artes, que ha decidido sumarse a un evento de características globales. Bienvenida Diana, bienvenida María Elena, bienvenido Fernando Farina. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Para los que no lo saben, porque siempre tenemos que hacer pedagogía, Bienal Sur es la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur, una extensísima plataforma para el arte y la cultura en permanente construcción a través de la participación de artistas, curadores, instituciones del mundo que se suman para redoblar, como dice la misma plataforma, acciones y de manera dinámica asumir los desafíos contemporáneos e invitar a imaginar juntos posibles futuros. Bienal Sur integra y conecta públicos, artistas y espacios de los 5 continentes buscando establecer una red global de colaboración asociativa que contribuya a diluir distancias y fronteras, las reales y las simbólicas, y defendiendo la singularidad en la diversidad, lo local en lo global. Para los que no lo saben, la primera edición de Bienal Sur se llevó a cabo, si no me equivoco y si no leí mal, en el año 2017, ocasión en la que se presentó una cartografía plural que alcanzó sedes en los 5 continentes. En 2019 este mapa se expandió a cerca de 112 sedes de 47 ciudades en 21 países e incorporó propuestas de más de 800 artistas y curadores. Actualmente se desarrolla la tercera edición que incluye 120 sedes en 50 ciudades y en 23 países. Como ellos mismos lo dicen, sus hacedores, con una cartografía propia, un territorio y recorridos específicos. Bienal Sur se abre a un sur expandido, casi a escala planetaria. El mapa tiene como kilómetro cero el Museo de la Inmigración y Centro de Arte Contemporáneo de la UNTREF, un lugar maravilloso que ha alojado muestras también increíblemente maravillosas, situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se expande, ¿no?, en todas direcciones, rediseñando circuitos, diálogos e interacciones desde perspectivas, como ellos mismos lo dicen, descentradas. Para nuestra Facultad de Humanidades, para nuestra universidad, para el público que los seguirá y estará siguiendo, es muy importante este diálogo porque implica pensar de manera, como lo pretendemos, situada, ¿no?, en un lugar geográfico, que es el sur del continente americano, en un país, en un continente y en un país asolado, golpeado, iluminado, los calificativos más alentadores y más oscuros que ustedes quieran ponerles, por una realidad sumamente compleja, sumamente dilemática, a la cual el arte contemporáneo en gran escala no le da la espalda. Y por eso nos parece importante esta presencia de ustedes aquí, para pensar en los alcances y la importancia de este evento global. Hemos invitado a dialogar con nosotros y nos acompañan a Diana Wechsler, directora artístico académica de Bienal Sur. Bienvenida, Diana, quien es doctora en Historia del Arte, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, curadora, dirige el Instituto de Investigación de Arte y Cultura Dr. Norberto Grifa y la maestría en estudios curatoriales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es directora artística de los museos de la misma universidad y profesora titular
de la Cátedra de Arte Argentino de la Universidad de Buenos Aires, entre tantísimas otros terrenos y campos de acción. Está también Fernando Farina, que es presidente de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, profesor titular de Sociología del Arte de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario y asesor del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. Forma parte del equipo consultor internacional y del equipo curatorial de la Bienal Sur. Además, es profesor de la maestría en curaduría de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y trabaja activamente como curador independiente. Entre 1999 y 2007 fue y marcó un hito en esta actividad como director del Museo Castañino de Rosario y desde su creación en 2004 hasta 2007 del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario Macro, un paso por esa gestión que muchísimos recordamos con gran admiración y agradecimiento. Una institución que fue inaugurada a partir de la conformación de la mayor colección de arte argentino contemporáneo que lo tuvo como curador. Y también está con nosotros María Elena Nucero, doctora en Humanidades y Artes, con mención en Bellas Artes, realizó estudios postdoctorales en la Universidad Nacional de Rosario, es titular del Seminario de Arte Latinoamericano y de Problemática del Arte Latinoamericano del siglo XX, profesora dictante en el doctorado en Humanidades y Artes, profesora visitante de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, directora del Centro de Estudios Visuales Latinoamericanos, miembro fundadora de la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos, compiladora y autora de publicaciones especializadas en cultura visual, arte contemporáneo y feminismo, y su último imprescindible libro que yo recomiendo a todos los que nos están viendo es Memorias de Brasil y Cuba, gestos decoloniales, prácticas feministas, que ha salido editado por H&A Ediciones. Así que dicho estas presentaciones formales, yo les voy a pedir disculpas a los tres panelistas, a los tres invitados, porque hemos tenido que recortar sus CVs, pero lo sabrán entender. Así que dicho esto, vamos a comenzar esta jornada y vamos a empezar con Diana. Yo voy a preguntarte algo, pero vos sentite libre, Diana, ¿no? De explayarte, y alrededor de 10 minutos tenés como para hablar y más también, pero vamos a dar un tiempo para una primera ronda, ¿no? Estamos transitando esta tercera edición de Bienal Sur, Diana. Y yo te preguntaría, ¿cuál es el balance o cómo trazarías, ¿no?, una mirada en perspectiva que anudara aquel momento en el que este proyecto fue imaginado y este presente? Es decir, ¿cómo evaluarías estos años desde el inicio hasta este momento? Y me interesaría que nos cuentes, no los logros, si querés podés contarlo los logros, sino los principales desafíos a los que como alma mater de este proyecto te tuviste y se tuvieron que enfrentar para ponerlo en marcha y para desarrollarlo. A esta pregunta podés agregarle las que vos quieras también. Te escuchamos, Diana. Gracias, Rubén. Gracias a la Facultad de Bellas Artes y a la Universidad de Rosario. Y de verdad celebro que podamos estar aquí conversando porque es ir haciendo camino en profundizar la posibilidad de seguir trabajando juntos. Y me resulta bien interesante la pregunta que haces porque sería como decir cómo llegamos hasta aquí. Y hay algo que quizás no es lo habitual que diga alguien que está atrás de gestionar en términos conceptuales y físicos, un proyecto de esta escala, que por supuesto es en colaboración, por supuesto, vos me decías que yo era el alma mater, bueno, hay un alma pater, que es Aníbal Josami, y hay muchas dimensiones aquí, pero digo, en términos de cómo llegamos hasta aquí. Pero hay algo que me parece que está por encima de todo eso y que esto es lo que yo iba a decir, que no es lo más usual de poner de relieve, que es el soñar alto y el deseo.
no voy a decir la imaginación al poder porque eso fue parte de otra historia, sino la posibilidad de imaginar un proyecto como este, un proyecto que tiene aspiraciones enormes, porque desde una universidad pública del conurbano bonaerense, como es una universidad nacional, pero digamos, nacional, pública, joven, que tiene sí una particular inscripción en el mundo del arte y la cultura, que ha desarrollado y ha sido una de las decisiones estratégicas desde la fundación, el no pisarse con otras universidades, con lo que ya esas otras universidades históricas, tradicionales, hacían muy bien, sino desarrollar áreas nuevas. Y dentro de este desarrollar áreas nuevas, el área de arte y cultura ha ocupado sitios de vacancia o ha desarrollado espacios nuevos como los de artes electrónicas, como los de gestión del arte y la cultura o las variadas cuestiones ligadas a la música. Digo, hoy decir gestión del arte y la cultura, hay muchas universidades que lo tienen, pero cuando empezó UNTREF con esta licenciatura, era la única universidad nacional que la tenía. En este espacio, que no en vano vale la pena reivindicar la autonomía universitaria, en este espacio de autonomía de pensamiento y de promoción del pensamiento crítico y la investigación, es donde se incuba Bienal Sur. Y esto genera la posibilidad, como decía hace un ratito, de soñar alto, de pensar con libertad, con la libertad que permite hasta jugar una fantasía, que es la de imaginar un proyecto de escala global, pero a la vez de ir haciendo camino al andar. Creo que el gran desafío de este proyecto es poder pensar lo deseado, pero saber que cada día hay que construirlo. Y esto que casi parece una verdad de perogrullo, creo que es lo que nos permite seguir adelante. Si nosotros pensamos todo bien al sur, pensamos esta cartografía con estos números que vos dijiste, 120 proyectos, 120 exposiciones, 50 sedes, 23 países, etcétera, ya nos da miedo. Pero si vas pensando en el momento en que estás trabajando con cada uno, en sí mismo, en esto que vos leías en esta presentación de lo local y lo global, este es como el gran desafío de Bienal Sur, poder trabajar las distintas escalas, trabajar a escala local, con las demandas locales. Con las demandas locales significa pensar con cada institución que forma parte de Bienal Sur, cuáles son sus programaciones, cuáles son sus demandas, cuáles son sus metas, cuál es su proyecto y a la vez cuál es el proyecto de Bienal Sur, o sea, qué es lo que Bienal Sur en esa edición ha sondeado de la escena artística internacional, por eso el llamado abierto internacional que hacemos para cada edición, una cosa súper trabajosa, muy inusual, pero que demuestra en cada edición una riqueza renovada. Nosotros tuvimos a disposición en esta edición más de 5.500 proyectos que venían de países que incluso ya por segunda vez nos viene pasando, hay que ir a buscar a Google si esto es un país o no, porque la verdad que hay países que algunos no sabemos que existen, y descubrimos que es una pequeña islita que está cerca de Finlandia, por ejemplo, y estos más de 90 países de artistas que se sintieron convocados de más de 90 países, tienen proyectos, piensan cosas que nos interesan y nos presentan escenarios nuevos, en algunos casos, escenarios que en otros suponen ir identificando convergencias. Y en esto de identificar convergencias, lo que nos provee este llamado abierto internacional es un testeo de la escena artística. Entonces, frente a otros proyectos de estas características, a otras bienales o estos grandes eventos internacionales de arte, en donde, lo voy a decir más o menos caricaturescamente, hay un dictador de la moda que decide ahora todos pensamos sobre esto, Bienal Sur hace lo inverso, hace un llamado abierto sin ninguna limitación en donde se invita a proponer proyectos. Y esos proyectos, cada uno tiene una problemática. Del sondeo de esa problemática, además de seleccionar proyectos que con los que nos interese trabajar por su calidad, etcétera, también nos sirve para testear, bueno,
hay un tema que ustedes pueden decir, bueno, en la primera edición lo hicieron, en la segunda también, en esta también, sí, porque tránsitos, migraciones y fronteras sigue siendo una problemática contemporánea que en recurrencia de temas es más del 35%, de proyectos más del 35% se enfocó en esa problemática. Otra problemática que creció mucho en esta tercera edición y que venía asomándose en las dos anteriores es la de conciencia medioambiental. Otra cuestión que de algún modo integra todo es la de la política de las artes, políticas de las artes y política de las imágenes, que asumió distintas formas en las dos ediciones anteriores, pero que ahora de algún modo puede ser identificada en todos los proyectos, porque hay una mirada estratégico-conceptual que identificamos en los proyectos seleccionados y a la vez como problemática aparece en sí misma. Y esto es en buena medida lo que justamente pusimos en foco en esta edición para el trabajo que estamos haciendo en Rosario, en las 3 sedes de Rosario. Pero también aparecieron otros temas que no habían aparecido antes, como con una presencia tan fuerte como la cultura queer. Si entre la primera y la segunda nosotros identificamos un corpus muy importante de trabajos y de proyectos ligados a la cuestión de género, en este caso eso se mantuvo, pero cobró una intensidad especial todos los proyectos ligados a cultura queer. Entonces, bueno, ahí vamos viendo cómo la dinámica cultural va reenfocando sus intereses en distintas zonas. Y otros temas que por ahí imaginamos que iban a ser a estar muy presentes como la pandemia en sí misma, no aparecieron. Y eso también es muy interesante. No aparecieron de manera literal, se pueden leer de otras formas, pero no aparecieron. No apareció como tema. Dicho todo esto, vuelvo a tu pregunta. Creo que los desafíos que tiene Bienalsur y que va enfrentando en cada caso tienen que ver con esta capacidad de estar atentos a las señales de los otros, de mirar lo que los artistas y curadores proponen, de trabajar y escuchar con lo que el otro quiere, el otro está buscando. El otro es la institución o la comunidad en la que se inscribe esa institución con la que estamos trabajando. Incluso esa manera de escuchar al otro, de establecer el diálogo, también, o sea, no solo en términos conceptuales o de problemáticas sobre las que trabajar, sino también en términos de posibilidades reales o en particular en este periodo tan complejo que nos tocó vivir el año pasado y donde se incubó esta edición. Nosotros nos preguntamos varias veces, bueno, ¿con qué condiciones podemos seguir adelante? Y en buena medida podemos seguir adelante a partir justamente de las mismas condiciones con las que se creó Bienalsur. Bienalsur se creó con mucho deseo, con mucha aspiración, con la búsqueda de la complicidad del otro, del otro que somos todos nosotros, digamos, todos los que de algún modo nos involucramos en el proyecto, y a la vez con la posibilidad de, a partir de que estamos de acuerdo, que si estamos acá es porque algún recurso tenemos, el que sea, pero de hecho estamos acá. Entonces, juntamos estas fuerzas y salimos a buscar otras y tratar de ir haciendo camino al andar, que eso es el desafío que desde el principio tomó Bienalsur. Llegados al momento de la pandemia, nosotros el 14 de febrero de 2020, cuando todavía no había pandemia, se hablaba de Wuhan y de lo que estaba pasando con el coronavirus, pero todo el mundo seguía dando vueltas. No nos olvidemos que recién a principios de marzo Europa empezó a cerrar sus fronteras. Nosotros el 14 de febrero lanzamos el llamado abierto internacional para esta edición, para la tercera edición. Empezamos, una vez que se decretó la pandemia, y que empezaron a cerrar o a posponer sus agendas bienales y demás, empezamos a preguntarnos, bueno, cuáles eran las condiciones de posibilidad que tenía Bienalsur de seguir adelante. Y ahí nos dimos cuenta que Bienalsur nunca tiene garantías, tiene condiciones que va construyendo en cada instancia y a cada paso. Entonces, como no buscamos garantías, sino que buscamos ir a construir la posibilidad,
nos pareció que era el momento oportuno para seguir ensayando eso y para seguir sosteniendo un espacio que en un segmento tan particularmente frágil como demostró ser el mundo del arte y la cultura, no solo en nuestro país, sino a escala global, porque las instituciones artísticas, o sea, las instituciones culturales en general, pero las instituciones artísticas en particular, y los artistas, las artistas, los curadores, quienes piensan y escriben, o pensamos y escribimos sobre arte, nos vimos especialmente tocados porque, bueno, salvo los que tenemos el privilegio de funcionar dentro de instituciones como el CONICET o la universidad, quienes funcionaban o funcionan de manera independiente se vieron bastante a la intemperie con la crisis, con la pandemia. Entonces, nos pareció que era un momento en el que Bienal Sur tenía que seguir sosteniendo su trabajo para seguir alojando proyectos y seguir estimulando no solo toda esta trama local, sino a su vez desde esa trama, amparar o sostener o contribuir a que no se debiliten las escenas locales. Esto es un Muchísimas poco gracias, Diana. Me parece sumamente interesante porque en tu exposición lo que haces es situar, de algún modo, en varias coordenadas, esta Bienal a diferencia de la otra, porque esta ocurre, o al menos se gesta en un tiempo de excepcionalidad. Pero por otra, y después lo vamos a hablar, me interesa esta cartografía temática, ¿no? Donde vos nombrás medio ambiente, fronteras, migraciones, los dilemas de la imagen, etcétera, que seguramente y que parecieran funcionar como un lenguaje común o una problemática, una inquietud como una buena parte del campo artístico, pero de eso vamos a hablar después. Y me quedo con una palabra que dijiste, de entre todas, de la palabra señales. Saber leer señales, y por eso paso a Fernando Farina. Fernando es alguien que, debo decirlo, supo hace mucho tiempo, al menos a lo que quiero referirme, leer las señales en un momento en el que la ciudad de Rosario todavía estaba anclada en una dimensión aldeana y aspiraba a una vocación, digamos, cosmopolita. Tal vez es desmesurado lo que estoy diciendo, pero él es en ese momento mucho más, en el sentido de por su presencia aquí, una figura referencial en este desarrollo, Fernando, del arte contemporáneo en la ciudad, porque con tus intervenciones comenzaste a hacer visible producciones que lograron conectar de manera muy eficaz a Rosario con el mundo. Y cuando digo con el mundo, digo con Buenos Aires, con todo lo que estoy diciendo, ¿no? Y al mismo tiempo, con más allá de Buenos Aires, porque los que somos del interior sabemos las dificultades que siempre significan o imponen vivir por fuera del lugar que, como comúnmente se dice, donde Dios atiende. Me interesa, Fernando, vos como un dinamizador, como un lector de señales en su momento y seguramente en el presente, que nos cuentes cuál es tu mirada, cuáles son esas diferencias que vos podrías establecer sobre este campo, ¿no? del arte contemporáneo desde aquella fundación mítica, yo la llamo mítica porque tal vez no lo sea, pero sí del macro, y este presente. Digamos, ¿qué es lo que vos podés mirar en perspectiva? ¿Notás avances, retrocesos, quietudes, estancamientos? Me refiero al arte contemporáneo. Ves que en su momento hubo mucha más luminosidad y después hubo una opacidad, algunos pensamos que sí o no, o pensás que hubo un desarrollo intenso y sostenido. Me interesa que puedas reflexionar en esta dirección o en la que vos te sientas más cómodo. Bueno, gracias Rubén, y la verdad que es un placer estar compartiendo aquí este encuentro. Gracias por darme la oportunidad y además por dejármela picando, ¿no? Porque esto es así, tiene que ver con...
yo por ahí iba a hablar más de Bienal Sur, pero después vuelvo en todo caso. Dale. Les voy a seguir hablando. No, porque me parece interesante, es decir, pero retomo algo, y aunque parezca contradictorio, lo que me parece importante decir que Rosario tiene una tradición contemporánea. Digo, es un término raro, lo acabo de inventar, pero me parece que es pertinente porque cuando vos haces mención, sobre todo a ciertos aspectos de una gestión que tuvo que ver con la conformación de una colección de arte contemporáneo, darle visibilidad a determinadas producciones artísticas, porque en realidad lo que pude desarrollar, lo que pude trabajar fundamentalmente desde el Museo Castañino primero y después, digamos, trabajar a partir del macro, tuvo que ver con darle visibilidad a gran parte de la producción que se estaba desarrollando y que por distintos motivos justamente no tenía esa visibilidad, es decir, había justamente digamos, por cuestiones de intereses, por ciertas cuestiones más academicistas, se priorizaban otro tipo de producciones artísticas. Y la verdad que en ese momento, y yo lo digo porque la verdad que es una historia bastante larga, yo tuve la suerte de participar en un proceso con muchos artistas, y aprovecho también para recordarla a Graciela Sacco, quien me acompañó, que somos no solamente, vos Rubén, ¿no es cierto?, Diana, todos, es decir, la hemos tenido muy cerca. Me parece que también estos procesos son interesantes y también los relaciono con... Muy bien. Yo después doy la vuelta y les muestro algo si quieren. Sí, la tenemos muy presente siempre. Y digo esto porque me parece que lo que se dio también es un lugar de encuentro, un lugar de trabajo conjunto, de reflexión. Yo me acuerdo con Graciela que hasta ella me discutía a quién se le había ocurrido hacer el primer salón de artes y disciplinas, si había sido a ella o a mí. La verdad que no tengo ni idea, porque a veces cuando uno está metido haciendo cosas y está en diálogo permanente con otros, y que me parece que eso es lo más interesante, porque realmente en el Museo Castañino, en el macro, se formaron equipos que fueron equipos extraordinarios y que hoy uno ve, los encuentra a todos, ¿no? Qué sé yo, Eugenia Calvo, Maurito Guzmán, Nancy Rojas, el Turco Eches, ¿no? Que si no lo nombro me parece que vamos a tener un problema, ¿no? Porque es parte justamente del proyecto que está integrado también al Bienal Sur en esta ocasión en el macro. Pero muchísimos, ¿no? Artistas que la verdad que se acercaron, Carlos Herrera, Román Vitali. Es decir, me parece que se dio una situación particular que tenía que ver con darle un lugar desde el museo a toda esta producción contemporánea. Y esto no es que fue una ocurrencia o de golpe, digamos, me pareció, hay que hacerlo. Casi les diría que lo único que hice fue copiar algo que ya había ocurrido en la historia de Rosario y que tenía que ver justamente con cierta, se podría decir, burguesía progresista que había visto en la cultura una respuesta importante y digamos, una respuesta y un camino a seguir. Y yo creo que eso hizo que en muchos sentidos el Museo Castañino o el Círculo, ¿no? Es decir, fueron, digamos, como incipientes, pero no solamente incipientes, porque la verdad es que fueron muy protagónicos, ¿no? Es decir, la creación de un museo en una ciudad que no es capital de nada, que ya lo sabemos, una ciudad que se construyó a partir de la inmigración. Entonces, me pareció que también era recuperar ese ideario y que se había puesto muy de manifiesto en el Museo Castañino, sobre todo cuando estaba Hilarión Hernández Larguía y Julio Banzo, como podríamos decir, director artístico, y que es algo que nos remite a
a fines de los años 30, ¿no es cierto?, entre mediados y fines de los años 30, en un proyecto muy singular para la ciudad. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que a veces en estos procesos, yo creo que estos procesos son procesos que se van dando a lo largo del tiempo y que no es que van, digamos, no necesariamente son lineales o que tienen, no sé, en un momento decaen, esto es más opaco que antes. Yo creo que son procesos que se van dando muy a lo largo y que tienen momentos en particular donde se producen determinadas, no sé, se diría situaciones, explosiones de acuerdo a los contextos y de acuerdo a las posibilidades y que eso bueno, tiene mayor visibilidad. No creo sinceramente que en una ciudad con tanta potencia artística y cultural se pueda pensar en una decadencia. A lo sumo podremos pensar en una pequeña pausa o en un momento que seguramente va a transformarse próximamente. Si imaginamos, no sé, Berni, Fontana, el Grupo Litoral, la vanguardia de los años 60, bueno, todos los artistas de los años 90 y por supuesto y los que siguen, porque ahora también yo tengo entendido que ahora pronto lo vamos a tener ahí a Adrián Villarroja y a Mariana Tellería haciendo alguna intervención en el macro, en paralelo o en forma coordinada con Bienalsur, y estamos hablando de artistas que de primerísima línea internacional, ¿no? Como decimos a veces, son los artistas de la NBA. A veces es como, no es que uno, digamos, ponga, digamos, en valor más a uno que al otro, pero lo cierto es que tienen un reconocimiento, algunos de los artistas rosarinos internacional, que es realmente, o nacional, por supuesto, muchísimos, y eso creo que hace una diferencia. Lo extraordinario de Bienalsur, lo singular es que Bienalsur a mí me encanta porque no solamente es decir que ha ido deconstruyendo todas las bienales y creo que es una bienal que trabaja a partir de esa deconstrucción, una reflexión crítica sobre todas las bienales, sino que además arma una extraordinaria red. La verdad que siendo partícipe de Bienalsur, yo siento la posibilidad de establecer diálogos, conocer cosas, encontrarme con otros y otras, pero de diferentes lugares del mundo, que me permiten también reflexionar críticamente sobre las propias prácticas. Y de hecho, yo solamente quiero acotar esto, porque si no después ya saben que evidentemente que tomo el micrófono y sigo largo, pero creo que hasta fue, no sé, a mí me pareció re interesante que Bienalsur se haya inaugurado en Salta con una muestra. Bueno, tuve la suerte que me tocó coordinarla, no curarla en sí, pero sí coordinarla, y que justamente ponía, bueno, o lanzaba una pregunta sobre el arte, pero la lanzaba a partir de justamente darle una participación muy significativa a la producción de poblaciones que podríamos decir originarias, sobre todo, ¿no es cierto?, de pueblos, bueno, de Huichí y otras poblaciones de la zona de Salta y de la zona de Jujuy. Me pareció sumamente interesante porque desde ese lugar también se podía reflexionar críticamente sobre lo que es el arte, y no solamente sobre lo que es el arte, por supuesto, sobre la discriminación, sobre la colonización, bueno, son un montón de cuestiones que aparecen y que son, bueno, son temas que no necesariamente se tratan. Inclusive voy a ir más allá, no es que no se tratan por ahí en Rosario, tampoco se tratan en Salta, por más que tienen la problemática al lado, ¿no? Entonces me parecía sumamente interesante cómo se puede trabajar críticamente y a través de una exposición de arte, que es otra manera de hablar o de hacer un discurso, poder bueno, poner en cuestión todo esto, darle visibilidad a esta problemática, y bueno, la presentación creo que fue en Huichí, ¿no? No la entendimos, les aclaro.
no entendimos una sola palabra, no sabíamos si nos estaban insultando o no, pero confiamos que no, que estaban realmente contentos de estar participando, porque era la primera vez que tenían la posibilidad de exponer en un museo de Bellas Artes, ¿no? Bueno, corto por ahora, después Bueno, sigo. muchísimas gracias, Disculpa. Fernando. Muchísimas gracias, Fernando. Me quedo con muchas de las cosas que decís. También creería, pero si querés lo polemizamos en otro Zoom, que también acompañó esa posibilidad una dimensión de lo político. Tu entrada en el Castañino macro y la creación del macro tuvo que ver con que hubo un espaldarazo político de un partido en la gestión que visualizó que eso podía ser posible, ¿no? Entonces digo, porque me parece que es interesante para ver cuándo estos sueños de los que hablaba Diana, estos deseos de los que habla, de las vocaciones, los proyectos, a veces y muchas veces necesitan de la escena política para que acompañen aquello que desde lo privado, etcétera, o desde el propio campo del arte, a veces no alcanza solamente, ¿no? Porque me parece que es interesante pensarlo cuando la política le da la espalda a los proyectos de todo tipo, y en este caso del arte, y cuando les da impulso. Ahora quisiera darle la palabra a María Elena, colega y amiga, ¿no? Tu obra dedicada a pensar las vanguardias, y en especial tu último libro dedicado a las producciones artísticas en Brasil y Cuba, se han vuelto para muchos estudiantes e investigadores referenciales para aquellos que están trabajando el amplio y dinámico campo de eso que llamamos arte contemporáneo, María Elena. Y la pregunta que te haría no es solamente sobre Bienal Sur, porque vos estás por fuera, por así decirlo, ¿no? Pero me gustaría que nos dijeras, o que arriesgaras, ¿no? ¿Qué tiene para decirle hoy al mundo, al mundo del arte contemporáneo que se produce en nuestra región latinoamericana y caribeña? ¿Hay algo que señalarías como un rasgo diferencial? ¿O cuáles son, también sumaría, esos artistas o esas producciones que vos calificarías, digamos, arbitrariamente, como inestimables o fundamentales a la hora de pensar este momento? En su momento tu mirada se detuvo, estoy hablando del pasado, ¿no? En la obra de Ana Mendieta, de Oitichica, o en el presente de Tania Bruguera para el caso del Caribe, por nombrar un conjunto del amplísimo abanico. Pero me gustaría que nos dijeras, para resumir la pregunta, ¿qué tiene el arte contemporáneo para decirle hoy a nuestra región, de manera singular, y al mismo tiempo, cuáles son esas obras o artistas en los cuales vos sentís eso, que son inestimables, que son necesarios porque están diciendo algo diferente? Bueno, Rubén, gracias por la invitación y por tu pregunta. Cuando estábamos conversando esto, yo en principio pensé en todo esto que se está generando en Cuba y que viene del año pasado, a partir del 27N, que fue, digamos, una protesta fortísima que se inicia a partir de una serie de artistas que, van cerca del Ministerio de la Cultura reclamando por la libertad de expresión. Un movimiento en el que estuvo muy involucrada la propia Tania Bruguera, a quien vos recién mencionaste, y que yo creo que es una artista de referencia insoslayable desde muchos aspectos. Bueno, Diana había hablado de la migración y Bruguera hace muchísimo tiempo que con el movimiento internacional migrante y toda una serie de proyectos empezó, digamos, a poner en escena esta problemática. Y pensaba, digamos, justamente en este grupo de artistas cubanos, algunos conocidos y otros no tanto, como Luis Manuel Otero Alcántara, el propio Hamlet Labastida, Camila Lobón, Leandro Feal, que es un fotógrafo increíble que trabaja entre Cuba y España, muy jóvenes, porque todos ellos son más o menos de la década del 80 nacidos, pero que realmente han llevado a un riesgo importante y radical esta cuestión del arte como protesta, ¿no? Porque se han enfrentado al poder de una manera
absolutamente clara y con riesgo de vida, en el caso de algunos de ellos que han estado en prisión, o de Luis Manuel, hasta huelga de hambre, ese tipo de cosas. A mí me parece que ahí, en el caso de Centroamérica, se está gestando algo que merece que le prestemos atención, ¿no? Y que creo que en la coyuntura actual de la pandemia cobra como otro significado. Estaba pensando también, cuando estos artistas empiezan a nuclearse, que crean un manifiesto que circuló muchísimo, un manifiesto que dice, bueno, demandamos el cese de la represión por parte de las instituciones del Estado. Y esto es curioso cuando uno piensa, ¿no?, cómo el Estado debería favorecer y estimular las políticas culturales, cómo en el caso cubano esto llega a una tensión máxima, ¿no? Bueno, la propia Tania Bruguera, hace poco leí un artículo y decía, bueno, es una de las artistas más vigiladas en la actualidad dentro del régimen cubano, ¿no? Algo que por momentos parece extraño que hoy siga pasando, y sin embargo creo que ahí se está gestando un foco de trabajo muy importante. Así que bueno, en relación un poco a los artistas que yo creo que deberían empezar a mirarse o a prestarle atención, estos que te nombré, creo que están trabajando de una manera más que interesante. Y después, hace poco estaba también observando, dentro de la muy reciente inauguración de la Bienal de San Pablo, que por supuesto tiene una característica bastante distinta al proyecto de Bienal Sur, pero bueno, sigue siendo como un referente también importante en América Latina y en el arte del Cono Sur, propuestas como la de Dayara Tucano, que empieza a trabajar con esta cuestión de la resistencia indígena, y que me parece que también es una problemática que empieza a cobrar cierta vigencia o claridad, ¿no? En parte también vinculada a las cuestiones medioambientales, pero también creo que esto viene de la mano de ciertos críticos o posturas teóricas, y estoy pensando en el protagonismo que ha adquirido en el último tiempo en el campo de la crítica una socióloga como Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no?, cuyas ideas están permeando el campo del pensamiento, a quien estamos leyendo cada vez más, ¿no?, cuando habla de descolonizar la mirada y prestarle atención a este tipo de cosas que tienen que ver con temáticas ancestrales, ¿no?, que a lo mejor en algún momento se han visto como parte de nuestros programas académicos, pero creo que hoy desde la producción contemporánea están siendo recreadas o visibilizadas de una manera distinta. Cuando te hablaba de esta artista brasileña, que ella además pertenece a una comunidad indígena, ¿no?, creo que su apellido es Ori y se coloca el apellido Tucano justamente en relación, digamos, a esta etnia, y que también tiene un poco que ver con el eje de la Bienal, ¿no? Esto de, bueno, está oscuro, sin embargo canto, que es una idea a su vez tomada de un poema de Thiago de Mello del año 63, y que tiene que ver con la resistencia, ¿no? Una palabra que me parece que nos ha atravesado a todos y todas en todos los sentidos en este contexto de la pandemia. No solo los artistas y esta intención y necesidad de seguir produciendo, sino a quienes reflexionamos, analizamos, escribimos y tratamos de entender qué es lo que está pasando en la actualidad. Así que bueno, yo creo que estos focos, ¿no?, un poco para darte referencias de Cuba, donde creo que esto empezó el año pasado y que merece ser leído, ¿no?, en claves contemporáneas, y en esto un poco más cerca nuestro, ¿no?, en relación a las comunidades indígenas, creo que son temas, bueno, que nos están atravesando. Yo quiero agradecerte, María Elena, por haber traído el caso cubano, ¿no?, donde la represión, el encarcelamiento, la censura, el hostigamiento que padece el movimiento San Isidro, pero no solamente el movimiento San Isidro, pero también recordar que la represión, la censura por parte del régimen comenzó hace muchísimos años, casi con el triunfo de la revolución, y hoy a lo que asistimos es a la utopía convertida claramente en una verdadera pesadilla para decenas y centenares de artistas que
algunos han tenido la suerte de encontrarse en el exilio, otros, digamos, condenados al ostracismo por las acciones de la seguridad del Estado. Y creo que, como vos dijiste, usaste una palabra resistencia. Realmente, si hay uno de los lugares, pero significativos, donde hay algo, donde los artistas están resistiendo, es justamente aquel lugar que fue soñado como un territorio libre para la implementación y para la imaginación. Me acaban de decir en este mismo momento que parece que Luis María Alcántara está nuevamente recluido. Algunos dicen que por razones del COVID, y otros que la seguridad del Estado lo obligó a un nuevo aislamiento. Vale decirlo, porque estamos hablando acá de un espacio en la Facultad de Humanidades y Artes donde los alineamientos de la izquierda generalmente cierran los ojos cuando los atropellos son cometidos por gobiernos en los que la izquierda o el progresismo se identifica. Digamos Cuba, digamos Venezuela, donde también hay hostigamiento y persecución para los artistas. Así que agradezco la mención, María Elena, que es tu objeto de estudio, pero donde debemos decir, los artistas, los curadores, los artistas, debemos discutir esto y debemos hacerlo visible, ¿no? Nosotros, los que estamos aquí, todos hemos tratado de hacer visibles las producciones a través del arte, darle plataforma cuando se han denunciado las dictaduras y los atropellos en nuestras sociedades y fundamentalmente en el Cono Sur, ¿no, verdad? Así que debemos ser solidarios y empáticos, ¿no?, con aquellos que están sufriendo el hostigamiento. Así que quisiera estar horas con ustedes charlando, porque creo que cada uno, desde lugares diferentes, tiene cosas tan interesantes para decirnos, y aparte porque recoge, digamos, experiencias y trayectorias muy singulares cada uno de ustedes. Yo, Diana, vamos a ir cerrando, pero ojalá que podamos tener otra posibilidad y también reunirnos acá en Rosario. Diana, venís el 28, Fernando también. Sí, seguramente voy antes también. Bien, bárbaro, te esperamos, pero tenés que venir aquí para soñar nuevos proyectos, o para ampliar proyectos. Pero antes que nada, yo quisiera, Diana, que de algún modo pudieras pensar cómo imaginás Bienal Sur para adelante, digamos, ¿no? ¿Hay algo en lo que ya estés pensando que a vos te gustaría que todavía Bienal Sur no haya dicho, no haya hecho, no porque se le haya impedido, sino porque no se dio? Pero, ¿qué soñás de Bienal Sur para adelante? Vos que sos el alma mater junto al pater mater, o al alma pater. Yo creo que el gran desafío de Bienal Sur es el de permanecer sin cristalizarse. ¿Esto qué quiere decir? El poder preservar aquellas cosas que consideramos que hacen a Bienal Sur en su capacidad de seguir adelante, esto que decíamos antes de la escucha, de atender señales, de poder trabajar de manera situada, tratando de no cristalizar formatos en la medida en que estos se convierten en situaciones institucionales y evitan poder mantener el alerta sobre aquellas cosas que van emergiendo y que a veces las inercias de las dinámicas instituidas nos impiden. Yo sé que lo que estoy diciendo es casi un imposible, porque por otra parte también es necesario cierto grado de institucionalidad para poder existir, de institucionalidad o constituirse como formación, como de hecho nos constituimos, porque es lo único que permite digamos, definir o perfilar una identidad que funcione diferenciada respecto de otros espacios, como por ejemplo María Elena citaba, la Bienal de San Pablo. Entonces, me interesa también la posibilidad de pensar las cosas nuevamente y, por ejemplo, ver de qué manera se reocupan cada una de las nociones. Nosotros, estas mismas nociones que planteaba María Elena,
acerca de la resistencia y la resiliencia fueron con las que abrimos en Salta el 8 de julio nuestra edición 2021. Dicho desde nuestra institución, la manera en que se ocupan esas nociones tienen una cantidad de elementos que coinciden con la manera en que se ocupan al hablar de la Bienal de San Pablo y otras que se diferencian. Del mismo modo que pensar el trabajo con comunidades de pueblos originarios que se hace en un sitio o en otro, también tienen puntos de encuentro y puntos de divergencia. Hay otro proyecto que forma parte de Bienal Sur, que está en Suiza, en la Fundación Opal, que trabaja con, como lo voy a decir tal como lo dicen allí, arte aborigen australiano contemporáneo. Entonces, es arte contemporáneo, pero es aborigen australiano. Y es una secuencia de nociones que en sí misma es problemática, porque ya la noción de arte sabemos que está citada. Bueno, digo, esto nos llevaría a otro montón de cosas, pero simplemente lo instalo y dejo la situación planteada. Entonces, lo que comentaba Fernando que abrió en Salta, y esto de poner adentro de las paredes del Museo de Bellas Artes, algo que siempre había estado por fuera del Museo de Bellas Artes, es un gesto que tiene que ver con esta relectura y revisión y inclusión o acceso de las producciones de las comunidades de pueblos originarios a los ámbitos reservados a las bellas artes, tanto como lo que planteó María Elena respecto de estos casos en San Pablo, como lo que desde otro lado están haciendo en la Fundación Opal. Pero no es todo lo mismo. Entonces, quizás vos me decís, bueno, ¿cómo me imagino el futuro pudiendo seguir en este nivel de incerteza y en el mejor sentido, de poder volver a pensar cada noción, de volver a revisar las prácticas y a ir, como nos gusta decir siempre, con la humildad del extranjero que va a cada lugar a tratar de aprender la lengua del lugar y las dinámicas del lugar y no a imponer un formato. Gracias, Diana. Me quedo con dos palabras de las tantas cosas que dijiste. Y agradezco porque esta palabra que hablaste como una acechanza, la de la cristalización, yo creo que las instituciones y los proyectos, la vida misma muere, aunque estemos vivos aparentemente, cuando nos cristalizamos. Y tantos proyectos poderosos y tantas experiencias del arte contemporáneo murieron cuando entraron, traspasaron el cristal y se cristalizaron, ¿no es verdad? Entonces me parece que vos pongas ahí como el desafío y ese sueño de no cristalizarte, a pesar de que sabés que la institucionalización es necesaria, y después tomo algo porque es un desafío para un otro encuentro que vamos a hacer en algún momento, porque también es un tema de lo contemporáneo, y ahora no hay tiempo para todo. Cuando nombraste el caso de Europa, de Suecia, creo, ¿no? Dijiste, y casi titubeaste a la hora de, como ellos lo llaman, la cuestión del aborigen, quisiera que en algún momento podamos tener una mesa sobre cómo está impactando lo woke o lo políticamente incorrecto, o la acechanza de lo políticamente correcto sobre nuestras producciones artísticas, cómo opera en una clave de autocensura y de limitación de expresión en el arte contemporáneo, que ya sucede en otras escenas, no solamente con el arte contemporáneo, sino con el arte más tradicional, ¿no? Y creo que también es un debate sobre lo que tenemos que dar desde la universidad y desde los curadores y de los artistas, a mi juicio, para crear una resistencia, ¿no? Tomando una palabra de María Elena, pero no podemos dejar sin pensar esto, que salió como esbozado ahí tibiamente, como un susurro a través de lo que contabas. Fernando, a vos te vamos a convocar para discutir lo políticamente correcto y cómo le damos batalla. Al menos yo te quiero de este lado de la fila y de las huestes. Y voy a ser mucho más suave con la pregunta y preguntarte, quiero que nos plantees un sueño de cómo te gustaría, digamos, vamos a tener la suerte de que Bienal Sur llegue a estas orillas. Los efectos no los vamos a ver tal vez en el momento inmediato, pero después eso se va escribiendo y va generando como un humus, digamos, y va a ser importante.
y ya es importante, porque esto es importante que estemos hablando. Fernando, ¿cuál es un sueño para vos? Vos que sos de acá, que forjaste muchas cosas, que estás acá, pero con una pata en Buenos Aires, pero ¿cuál es un sueño para vos para el arte contemporáneo aquí en Rosario, digamos? Un sueño que tengas, algo que quisieras que ocurra y que no esté ocurriendo. No lo digo críticamente, lo digo, quiero esto. No. Está bien, no. En realidad son muchas cosas y me dejaste ahí también, ¿viste? Siempre me dejas la pelota picando, pero te das cuenta de que cuando pienso el peligro de que nos volvamos todos políticamente correctos, conservadores, es decir, realmente, todo eso. Claro, realmente eso me preocupa cuando, y tal vez porque tiene que ver, ¿no? Es decir, desde el arte uno lo que pretende fundamentalmente es poner en cuestión, digamos, bueno, poner en cuestión significa reflexionar críticamente sobre lo que va pasando, y obviamente lo que va pasando va cambiando y me parece que hay que estar siempre muy atentos. Pero yo sí tengo una especie de deseo y me gustaría, y no solamente por el arte contemporáneo, y estoy hablando de Rosario puntualmente, sino también, por supuesto, con Bienal Sur y con las instituciones. A mí me gustaría que los rosarinos se apropien realmente, que sepan, que se apropien de lo que es propio justamente, que es como una especie de locura. Yo me acuerdo que en el museo, cuando trabajábamos en el Castanino y con el proyecto del Macro, se había inventado una palabra, creo que la inventó Roberto, que hablaba de propiación, ¿no? Es decir, que es algo como decir, en realidad, porque es simplemente hacer algo que es una acción, pero es una acción sobre algo propio. Entonces, ¿por qué no llamarlo apropiación en lugar de apropiación? Porque no es ajeno. Entonces, ese punto me parecía interesante. Hay algo que me parece que está pendiente y que nosotros debiéramos trabajar muchísimo más. Lo digo desde todos los lugares, también desde la universidad. Y eso creo que es algo así que tengo pendiente como para trabajar mucho más. Hay algo que quiero aclarar, ahora soy docente también de Introducción a la Gestión Cultural en la Facultad de Humanidades y Artes, así que también desde ese lugar estoy tratando y digamos, estos temas y discutiendo y reflexionando con muchísima gente que la verdad que tiene una avidez para pensar estos proyectos y nuevos planes y nuevos programas. Así que la verdad que eso me entusiasma. Creo que van a pasar cosas muy interesantes muy pronto, más interesantes tal vez de las que están pasando, pero aunque no niego sobre la importancia de lo que está pasando. Bueno, gracias. María Elena, y la última pregunta que te toca a vos, pero a mí me gustaría que vos también, digamos, porque vos hace años, como Fernando, estás en Humanidades y Artes, viste el proceso largo de esa facultad, referido a la Escuela de Bellas Artes, habrás visto altibajos, habrás visto momentos que de estancamiento, momentos de más de fulgor. Si vos tuvieras, yo soy el decano de Humanidades, y vos si tuviera la posibilidad de decirme, Rubén, digamos, para potenciar, digamos, ¿no? el lugar del arte contemporáneo en esta institución, digamos, ¿no? Para darle un lugar aún más de mayor visibilidad, de mayor prestigio, de mayor, ponerlo en la escena como debiera, o como te gustaría seguramente. ¿Qué sería lo que propondrías? Si hubiera algo que propondrías, ¿en qué aspecto, en qué campo profundizarías? Digamos, como sugerencia, digamos. ¿Hay algo en especial o...? Yo sigo creyendo que el espacio del aula es un lugar magnífico como para trabajar ese tipo de temas y de cuestiones. Quizás le propondría revisar algunas currículas, algunos planes,
prestar, digamos, especial énfasis a todo lo que está ocurriendo, pero sobre todo en este cruce, digamos, donde la política, la sociedad, la economía, ¿no? Están cobrando una presencia importante. A mí me parece que el espacio de las cátedras debería ser más explorado aún para poder trabajar este tipo de cosas. Yo en lo personal lo hago a menudo, especialmente, bueno, los alumnos ya de los últimos años, en quinto, en la especialidad de teoría y crítica, es como que, bueno, luego de terminar la parte que corresponde más bien al dictado de contenido, siempre se queda como, bueno, un pequeño grupo, o sea, se crea un clima, ¿no? Para poder seguir profundizando y discutiendo ese tipo de cosas. Yo creo que potenciaría el espacio que ya está creado, ¿no? Que me parece que es muy fructífero para este tipo de trabajos y de producción crítica, ¿no? Sobre todo. Bien. Bueno, creo que sí, creo que tenemos mucho para hacer. Yo lo que creo también, María Elena, como colega tuyo, creo que hay una masa crítica de hacer que es muy importante y lo que está esperando es que se les abran las posibilidades, que se le abra el campo, que se le den los territorios para que puedan abonar esos territorios y hacer fértiles muchos de esos proyectos. A veces los artistas, los curadores y también los críticos no necesitan más que un guiño de complicidad y de posibilidad. Eso que yo, no porque esté Fernando aquí presente, siempre reconozco que fue lo que hizo Fernando hace bastantes años, hace casi 20 años, cuando tuvo la posibilidad en esa, que para mí era una terra yerma, a pesar de que había una tradición, hacer una transformación. Pero bueno, siempre tiene que haber habilitadores, ¿no? Y a veces son las instituciones, son las personas, es Diana, es Aníbal diciendo vamos a hacer bien al sur, sos vos desde una cátedra, bueno, somos muchos, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer fuerza en un contexto sumamente inquietante, sumamente difícil, no solo para el país, sino para la región, y donde creo que estas disciplinas, y fundamentalmente el arte contemporáneo, tiene mucho para decir y para aportar. Dicho esto, cumpliendo casi a rajatabla la hora, para que todos vayan a tomar su gin, su ron, su daiquiri, María Elena. Quiero agradecerles en nombre de la Facultad de Humanidades y Artes, en nombre de nuestro decano, Alejandro Vila. Muchas gracias, Fernando Martín Correa, que está allí con el equipo grabando esto y que después les vamos a hacer llegar cuando lo hagamos público. Y decirles que nada, que es todo mi agradecimiento por la buena predisposición y por las cosas valiosísimas, realmente lo digo, aquí no hubo balbuceos, que nos trajeron. Diana, venís a Rosario, con mucha calidez y con muchas ganas te esperamos. Y María Elena, nos vemos en cualquier esquina. Fernando, también te esperamos por acá. Y nada, buena vida para todos y arriba bien al sur, arriba bien al sur. Y... Muchísimas gracias y la verdad que un placer y lo que me interesó mucho de este conversatorio es que todos presentamos cosas que están muy abiertas y todos, creo que todos nos quedamos con ganas de seguir conversando y esto creo que es lo mejor que puede pasar cuando pasan unas cosas como esto. Gracias. Bueno, gracias Fernando. Gracias Rubén por la invitación y gracias Fernando y Diana. Hasta vernos. Buena vida. Hasta pronto. Chao.